Y les decía, tengo la clase auto, ¿sí? Que internamente Java me creó, ¿sí?, un objeto de la clase class para representar esta clase auto. Pero por ahora es algo que para mí me es transparente. No la vemos. Más adelante la vamos a ver a esa clase class con sus objetos. ¿Sí? ¿Y qué puede tener una clase? Primero, por las dudas, esto es una declaración de clase. Y con esto finalizo la clase. Una clase puede tener atributos y puede tener métodos. Entonces, ¿qué es un atributo y qué es un método? ¿Sí? Los atributos describen a la clase. Y si los describen, son adjetivos. ¿Cómo puedo describir un auto? Y por marca, modelo, color. ¿Cómo puedo describir un helado? Díganme ustedes, ¿cómo puedo describir el helado? Hola, Miguel. Sabor. ¿Algo más? ¿Algo que describa el helado aparte de sabor? Color. ¿Sí? Gusto. Salsa. Puede ser que tenga alguna salsa. Temperatura. Peso. Precio. Si tiene granizado también. ¿Sí? Bueno. Son adjetivos. Quería decir que en esto hay mucho análisis sintáctico. Estos son sustantivos, estos son adjetivos, los métodos son acciones, son verbos. Sabiendo análisis sintáctico se puede armar toda una frase y obtener clases, atributos, métodos. ¿Sí? Los atributos describen a la clase. Es importante aclarar que la clase declara atributos y los objetos le completan el estado. Le ponen estado. Claro, yo por ejemplo digo en esta clase que voy a, ¿sí?, poner como atributo de un auto la marca, el modelo, el color y la velocidad. Esos son mis atributos. Yo en la clase lo declaro. Cuando cree los objetos, ¿sí?, voy a poner el estado, es decir, voy a poner el valor de los atributos, marca, modelo, color, velocidad. Entonces, ¿sí?, los atributos tienen un tipo de datos definido. Por ahora es un tipo de datos primitivos, después va a ser un tipo de datos avanzado. ¿Sí? En realidad, los objetos, las clases son objetos de la clase class. En realidad de la clase javalang.class. Porque la clase class se encuentra en el paquete java.lang.class. Si yo voy acá a libraries, ¿sí?, JDK, Java base, todos los paquetes que están en el que tengo el paquete java.lang, ¿sí?, acá voy a encontrar el binario de la clase class. Acá está class. ¿Sí? Esta clase representa, ¿sí?, a todos. Algunos hay que importarlas, algunas clases, eso de más hay que importarlas. Bien.
Y esto se encuentra en el paquete java.lang. ¿Sí? Esto representa todas las clases. Pero los atributos en Java son objetos de la clase java.lang.reflect.field. ¿De acuerdo? Bien. Los atributos en Java son objetos de la clase field. Cuando yo declaré estos atributos, Java a la hora de compilar, ¿sí? A la hora de compilar, me crea, ¿sí? 4 atributos, 4 objetos de la clase field. En principio, eso es un proceso transparente, no lo vemos, pero ocurre, ¿sí? Y los métodos son acciones contenidas dentro de una clase. Es decir, son acciones que realiza la clase. Y si son acciones, se escriben o se expresan o se declaran como verbos sin conjugar. ¿Sí? Se declaran como verbos. Métodos en Java ¿sí? Los métodos son objetos de la clase java.lang.reflect.method. La clase method del paquete javalang.reflect representa a todos los métodos en Java. Por ejemplo, ¿qué acción puede hacer un auto? Void acelerar. Puede acelerar. Después vemos el tema de la entrada de parámetros. Muy bien, también puede frenar. Void frenar, doblar, cargar, transportar, chocar, encender. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el cliente en una heladería? Comprar helado. Entonces existiría el método comprar, pero cuidado, el método comprar no es de cualquier clase, porque si yo se lo puedo poner a cualquier clase, o fuera un método que estuviera aislado de todo, podría ser que un vendedor compre, pero no, es el cliente el que compra. El método comprar es una acción contenida adentro de la clase client, adentro de la clase cliente. Rosario, por las dudas, los atributos van adentro de la clase, los métodos van adentro de la clase. No coloco atributos adentro de un método. Argumentos o parámetro, ese es otro tema. Puede haber entrada y salida de parámetros, pero te lo debo para otro momento. ¿Sí? Puede ser. Bueno, voy a incrementar la velocidad en 10. Quien ejecute el método acelerar va a incrementar la velocidad en 10. Y quien ejecute el método frenar va a decrementar la velocidad en 10. Después los mejoramos. Esta es la primera clase. Con esto vienen los objetos. ¿Sí? ¿Qué son los objetos? Son instancias de la clase. Así como en la masa teníamos galletitas cortadas según el molde,
y en el PowerPoint hice 2 o 3 triángulos o 2 o 3 círculos. Cada círculo que yo hago es un objeto de la clase círculo. Acuérdense que tenía el atributo color, uno era azul, otro era rojo, tenía el atributo tamaño, uno era chico, otro era grande. Tenía el atributo posición, porque uno estaba en un lugar de la pantalla, otro estaba en el otro lugar de la pantalla. Cada círculo tenía atributos. Yo usuario le puse estado, porque yo elegí el color, elegí el tamaño, el lugar. ¿Sí? Pero quien creó la clase determinó que existen esos atributos. ¿Sí? Los objetos son instancia de la clase. Si mi empresa tiene autos, yo voy a tener un auto rojo, otro verde, un Ford, un Fiat, un Citroën. ¿Sí? Cada uno de mis autos va a ser una instancia o un objeto de auto y va a tener su estado propio. ¿Sí? Existe la clase alumno y, por ejemplo, ustedes, cada uno tendría un objeto de alumno. ¿Sí? Y cada objeto tendría un estado propio. O sea, quien crea la clase alumno dice, por ejemplo, que tiene el atributo apellido y el atributo nombre. Y cada objeto le completa el estado según apellido y nombre del alumno. Sí, Rosario, abrí el micrófono si querés. No pensaba hacer un ahorcado. Sí. A lo mejor termino ahorcando o acogotando a algún alumno, es lo más probable, pero no pensaba hacer un ahorcado. Pero lo podemos hacer más real. ¿Sí? Por Dios, mentira. Hasta ahora no me comí a nadie. Distancia social, claro, por supuesto. No pienso, pero después ustedes, si lo quieren hacerlo, pueden hacer, no es problema. Al ahorcado. ¿Saben qué es lo que pasa? Chicos, yo me oriento a lo que es el mercado laboral de la programación administrativa. No tanto en videojuegos. ¿De acuerdo? Es que si estamos en Java, nuestro mercado laboral es la programación administrativa, no los videojuegos. Para videojuegos hay otras plataformas, pero esto es otro mercado. ¿Sí? C Sharp puede ser también para videojuegos, sí, correcto, Unity, pero no, por más que existe el Minecraft que está hecho en Java, que a mí me parece espantoso, ¿no? Pero realmente Java no se luce para videojuegos. Y otro tema, si a ustedes les gusta la programación videojuego, bueno, hay que cambiar de lenguaje desde ya, ¿no? Pero el tema es que la verdad que no es un mercado laboral estable, es un mercado laboral y hay trabajo, pero no es muy estable. O sea, yo veo chicos que entran en ese tipo de programación y ganan un buen dinero. A lo mejor chicos de 22, 23 años que ganan un dinero que no imaginaron y todo bien, y de repente al poco tiempo cierran la empresa, ¿sí? Se quedan sin trabajo. Y si uno ya tiene unos años de más y piensa mantener una familia y pagar la olla, ¿sí? Y comprarle zapato a los chicos, la verdad que no genera estabilidad, ¿sí? Un banco va a querer una programación administrativa y va a pagar un sueldo para, digamos, llenar la cacerola y comprarle zapato a los chicos, ¿sí? Eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor alguien después se anima y hace un ahorcado. Si lo quieren hacer, sí, no es en lo que me voy a centrar yo. Sí. ¿De acuerdo? No, pero está bien que pregunten, es que hay que sacarse la ignorancia. Todos desconocemos cosas. Yo no aprendí de un día para el otro. Ah, bien. El ahorcado es un juego, ¿sí? En donde se pone una palabra y tenés que... Lo que pasa que a lo mejor lo conoces con otro nombre. Es un juego en donde se pone una palabra,
Sí, y tenés que ir adivinando las letras. Claro, a eso se refiere. ¿Sí? Si vos pensaste que iban a cogotar a alguien, iban a apretar a alguien del cogote, no sé. No, no, no. Bueno, sí, yo no lo voy a hacer, pero saben que después de que aprendan mucho en Java, ¿sí? Después de hacer este curso y el de web, buscan ahorcado en Java en Google y va a estar y lo van a entender al código. ¿Sí? Lo van a entender de una. O después alguien por ahí se puede animar y lo crea. Pero no como trabajo práctico. Tengo otros trabajos prácticos, lo siento. Bien. Um, yo estoy avisando en la consola de que voy a crear el auto 1. ¿Por qué? Porque la consola después se llena de cosas y no sabemos qué es lo que estamos imprimiendo. Y acá creé la variable auto 1, ¿sí? Que es del tipo auto. No es un tipo primitivo, es un tipo referenciado. ¿Sí? Con tipo referenciado me refiero a que es una referencia a un objeto. Y con newAuto llamo al constructor que me cree una variable de ese tipo. Ahora, lo que voy a hacer es imprimir su estado. Cuando digo su estado me refiero al valor de sus atributos. ¿Sí? Auto1 punto marca más auto1 punto modelo más auto1 punto color más auto1 punto velocidad. Estoy imprimiendo su estado, es decir, el valor de sus atributos. Y vamos a ejecutar. Sí, voy a ejecutar. Ahí, ejecuto. Y vemos que me pone null, 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 0. Correcto. Los atributos tienen un proceso de inicialización. ¿Sí? Están definidos en cierta forma. Tienen un proceso de inicialización. Los atributos string, ¿sí?, se inicializan en nulo. Los atributos numéricos se inicializan en 0. Si yo tengo un long, un double, un float, se inicializa en 0. Y si tengo un booleano, se inicializa en 0, o sea, se inicializa en falso. ¿Sí? Podés decirle valor por defecto si querés, ¿sí?, cuando no lo aclarás. Es el valor en que se inicializan. ¿Sí? Pero cuidado a no confundir las variables, ¿sí?, porque los atributos, en definitiva, ¿sí?, son variables contenidas dentro de una clase. Sí, pero cuidado, no es exactamente igual. Tienen un proceso de inicialización. Se inicializan automáticamente. Si yo creo la variable string x y la variable int número y las imprimo, voy a imprimir x y voy a imprimir número. Yo les pregunto, ¿qué valor me va a imprimir? ¿Sí? ¿Qué valor me va a imprimir de x y de NRO que no las inicialicé? ¿Sí? Bien. Error. Ni siquiera nada, ni null, ni 0, ni basura de memoria.
En Java me va a dar un error. ¿Ven que están en rojo? Están en rojo. ¿Sí? No las puedo imprimir. ¿Sí? Cuidado. Los errores los voy a comentariar y los voy a explicar. Error. No se puede imprimir una variable no inicializada. Hay que decir sí o sí es igual a tal valor. Pero yo nunca dije la marca, el modelo, el color y la velocidad del coche. Lo que pasa es que al construir un objeto hay un proceso de inicialización. ¿Sí? Hay un proceso de inicialización, eso es lo que ocurre. Esa es la diferencia entre un atributo, ¿sí?, y una variable. Y cuidado que son preguntas de examen de certificación, ¿sí? Suelen preguntar esas cositas y caemos como el mejor. Ahora, voy a empezar a ponerle estado al objeto, ¿sí? Marca, ¿sí? Muy bien. Fiat. Auto 1 punto modelo doblo. Auto 1 punto color igual rojo. El IDE me va ayudando a elegir un miembro de clase, porque yo digo auto 1 punto y ven que el IDE lee la clase y me trae todos los miembros de clase más los miembros heredados. Auto 1 acelerar, acelerar, acelerar. Auto 1 punto frenar. Yo pregunto, ¿qué velocidad me va a imprimir el auto acá? ¿Qué velocidad me imprime? 20. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con Rosario? ¿Por qué? Porque acá me incrementa la velocidad en 10, acá me la incrementa a 20, acá me la incrementa a 30 y acá al frenar reduce en 10. Recuerden que la ejecución del método acelerar implica aumentar en 10 la velocidad de 0. El auto se crea con velocidad 0. Frenar implica decrementar la velocidad en 10. Entonces voy a ejecutar. Bueno, según este IDE necesito compilar y luego ejecutar. Pero si lo reinicio se arregla ese problema. No me di cuenta de reiniciarlo en el recreo. 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Voy a crear el auto 2. Porque si tengo una clase puedo crear todos los objetos que quiera. De hecho, crear una clase para un solo objeto no resulta buen negocio. Y auto 2 le voy a poner estado. Bien, y voy a imprimir su estado. Cuidado con el copy-paste violento, porque si se olvidan de cambiar algo, ya la cosa no funciona bien. Imprimo su estado. For in a igual 0, punto y coma, a menor igual
60, punto y coma, A más. Auto 2 punto, acelerar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta forma de acelerar? ¿Hasta dónde va a llegar la velocidad del coche? Les pregunto a ustedes. ¿Hasta 60? ¿Alguien da un numerito más? ¿Te parece 60, Gianfranco? ¿Cuántas veces se cortó? La pregunta es, ¿sí?, ¿cuál es la velocidad del coche? ¿Hasta qué velocidad va a llegar el coche? ¿Sí? Gianfranco dice 60, Rosario dice 600. ¿Sí? ¿Qué condicional? Yo te pregunto, Gianfranco, ¿dónde hay un condicional? Ahí Lucas ya directamente no tiene límites. Claro, pero eso es la cantidad de veces, Gianfranco, que va a lupear. O sea, este for va a lupear 61 veces. O sea, este for va a iterar 61 veces. No dice que va a acelerar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual si dijeron 600 estamos cerca. Porque, o sea, 10 más 10 menos a esta altura, no importa, ya la velocidad es una locura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Está bien. Empieza en 0 y llega hasta 60. O sea, lupea 61 veces. Cada vez que lupea, acelera el coche. La ejecución del método acelerar implica acelerar 10 kilómetros. 10 por 61, 610. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Momento que compilo y ejecuto. ¿Sí? 610 es una locura. Bueno, hay que entender que mi software está compuesto por dos partes. Por un lado, el grupo de clases de negocio, ¿sí?, que por ahora es una sola, pero podríamos tener conductores, empleados, mercadería, toda una logística. Podrían ser varias clases de negocio, ¿sí? Y estas entidades de negocio están muy relacionadas con la persistencia de datos, es decir, con la base de datos, porque todo lo que se gestiona acá normalmente va a parar una base de datos. Este grupo de clases lo vamos a llamar backend, fondo de la aplicación, o core. Es el backend. Y hay otro grupo de clases. Después viene el constructor, Rosario, no te preocupes, ya va a venir. ¿Sí? Hay otro grupo de clases, ¿sí?, que son el frontend. Es decir, lo que ve el usuario. Esto es un frontend muy básico, porque es un frontend para una consola. Pero podría ser un frontend web, mobile, de aplicación de escritorio. Incluso es común que exista un backend, y muchos frontend, porque yo creo el back y el front de la aplicación iOS, la aplicación Android, la aplicación web. Tiene que ver con las interfaces gráficas, claro, es lo que ve el usuario. No vamos a resolver todo en una sola clase. Con respecto al ahorcado, puede ser que alguien cree un ahorcado o lo copie de internet, lo ejecute y funciona. Claro, pero si a mí me presentan un ahorcado que está todo en un solo archivo, yo no se los voy a aceptar por más que funcione.
Será un tema de ustedes si lo quieren usar, pero yo no se los voy a aceptar. ¿Sí? Para mí, la aplicación está separada entre backend y frontend y varias capas más. Ojo que lo puedes hacer muy prolijo, Rosario, pero corporativamente hacer una aplicación toda acoplada en un solo archivo nos lleva a un mantenimiento más costoso. ¿Sí? En primer lugar, nos estamos desplegando hacia el área corporativa. Y en esa área no importa cuánto cuesta hacer el software. Si vamos a tardar un mes o un año, no es lo más importante. Lo más importante es el costo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque una vez hecha la aplicación en un banco o en una multinacional, la vamos a usar por 20 años. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es cómo vamos a estar esos 20 años manteniendo la aplicación. Sí, ahí está el mayor costo de la aplicación, no en hacerla. Por esa razón, desacoplamos en varias capas, por ahora backend y frontend, para lograr una escalabilidad mayor. ¿Sí? De hecho, ya estamos viendo que puede haber un back y mucho front. ¿Sí? Y normalmente, si bien se buscan programadores full stack es aquel que puede trabajar en todas las etapas del proyecto, en el back, en el front, pero normalmente, ¿sí?, lo que ocurre es que van a estar divididos los programadores. Va a haber un grupo que hace el back y otro que hace el front. ¿Sí? Y de lo que trata la especialización web, en donde hay un curso de backend y otro de front, aplicaciones es back, interfaz gráfica es front, lo que trata básicamente es de convivir los dos grupos y poder crecer en forma escalable, ¿sí?, y no depender del otro grupo. De eso trata. Pero suelen ser grupos distintos. ¿Sí? Y vamos a suponer que yo soy un programador del backend y estoy acá. Y veo esto. Lo que estoy viendo es un mal uso de la clase que yo creé. ¿Sí? Estoy viendo un mal uso de la clase que yo creé. ¿De acuerdo? Y puede ser que este mal uso, esta vulnerabilidad, por decirlo de alguna forma, la haya detectado en el momento de diseño de la clase. O sea, cuando diseñaba la clase, puede ser que yo detecté este problema, o puede ser que me esté tomando por sorpresa ahora. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. Si yo veo esto, ¿sí?, le puedo escribir un mail a la gente que hizo esto. Porque si somos dos grupos, yo la verdad que no puedo tocar este código. Lo mantiene un grupo y yo estoy en este código. ¿Sí? Entonces les mando un mail. Y esta gente me puede responder lo que ellos quieran. Me pueden responder, por ejemplo, ¿y vos qué te metés en mis cosas? Y me apuran. ¿Qué te crees? ¿El jefe del pabellón? ¿El dueño del pabellón? Una onda así, ¿no? Bien. Y no puedo hacer mucho. ¿Qué voy a hacer? ¿Acusarlo con el jefe? Quedo mal. Sí, pero aparte, si yo tengo varios frontend, que es lo más común, yo estoy acá y tengo un frontend para una consola, otro frontend para iOS, otro para Android, otro para la aplicación web. Yo no puedo seguir lo que hacen todos los programadores frontend. No puedo estar en el código de todos. ¿Sí? Es más, puede ser que ni siquiera entienda la programación que hacen ellos. Incluso hasta podrían estar en otros lenguajes. ¿Sí? Pero yo debo escribir una regla de negocio
y cada tanto un if hay, pero debo escribir una regla de negocio que impacte en todos los front-end. If velocidad mayor a 100, velocidad igual 100. ¿Qué estoy poniendo? Una velocidad máxima. Esto va a impactar en todos los fronts, ¿sí? Y nadie va a poder ir de metros por hora. Seré ineficiente esta vez, es un problema mío. Nadie pasa la velocidad máxima. En el backend, en los métodos de las clases, por decirlo en criollo, escribimos las reglas de negocio. Esta regla es una regla de negocio. Nadie pasa los 100 kilómetros por hora. Bien. Ahora, vamos a suponer que hay todo un grupo construyendo una aplicación web. No de consola, una aplicación web en donde están metiendo diseño gráfico de todo y la aplicación va a quedar divina. Ah, buenísimo. Pero puede ser que nosotros digamos, mira, ahora es Semana Santa, ¿sí? Hay pandemia, al menos acá en Buenos Aires se vienen algunas restricciones. Quiero salir, me voy a ir al campo y me voy a ir 20 días. ¿Sí? Yo soy del backend, me voy 20 días. ¿Sí? ¿Va a poder el frontend seguir trabajando? Sí, porque frontend no depende de backend. ¿Sí? Pero quiero planificar algo. En cada coche que tenemos, quiero instalar un GPS. Y cuando alguien va a ejecutar el método acelerar, quiero preguntar la coordenada del vehículo. Luego quiero superponer esa coordenada en un Google Map y determinar si el coche se encuentra en una calle, en una avenida, en una autopista, en una ruta nacional. Y quiero colocar la velocidad máxima de acuerdo al lugar en donde se encuentra el vehículo. Porque 100 es muy arbitrario, es mucho para una calle, pero puede ser poco para una autopista. Entonces quiero empezar a mejorar esa programación. ¿Se puede hacer? Sí. ¿La vamos a hacer ahora? No, ahora no. Lo programo para hacer en 6 meses, por ejemplo. Me voy de vacaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa? El frontend trabaja y hace una aplicación hermosa. ¿Yo lo frené en algo? No. Luego, ¿sí? En 6 meses quiero mejorar todo este código para hacer eso que les dije. Poner una velocidad máxima para calle, para avenida. Lo voy a poder hacer, ¿sí? Y eso va a ser transparente para el frontend. El frontend va a seguir funcionando. Back y front pueden crecer en forma desacoplada. ¿De acuerdo? Uno no depende del otro. ¿Se entiende la idea? ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Buenísimo. Bárbaro. Y vamos a agregar más cosas. ¿Sí? Voy a agregar otros métodos. Métodos sobrecargados. ¿Cómo es un método sobrecargado? O cuando se dice sobrecarga de métodos. ¿Sí? Bien. Una sobrecarga de métodos ocurre cuando en la clase hay 2 métodos llamados iguales. ¿Sí? 2 métodos con el mismo
nombre. Claro, ¿sí? Es lo que hicimos el viernes con métodos estáticos para entender, ¿sí?, la literal. ¿Sí? Esos son métodos sobrecargados. No, Miguel. En este curso, ¿sí?, vemos el backend y el frontend que vemos es Swing, que es un frontend muy básico para empezar. ¿De acuerdo? Luego, en interfaz gráfica web, vemos los frontend de Java Enterprise, JCP, JCF, Primeface y React. Lamentablemente no nos dejan hacer cursos de Android, ¿sí?, para hacer un frontend Android. Muy lamentablemente, ¿sí? Con Laura Pujó ya hace 11 años que estamos pidiendo al ministerio que nos habilite un temario, un programa de estudios para enseñar Android. Y todavía lo están pensando, ¿sí? Yo prefiero Java, pero bueno, si querés Kotlin, eso es muy secundario, ¿no? Pero a mí me preocupa más, ¿no?, que hace 11 años que venimos con Laura ahí pidiendo un temario de Android. Lo hemos presentado nosotros, ¿sí? Creo que todos conocen a Pujó, o la mayoría. Estamos pidiendo un temario de Android, ¿de acuerdo? Y todavía no lo aprueban. Y la verdad que no tenemos noticia, ¿sí?, de si en los próximos 4 o 5 años nos van a habilitar Android. ¿De acuerdo? O sea, la verdad es que el ministerio, sí, yo digo es un ministerio arcaico, todavía no considera Android como una forma de programación, o al menos programación mobile. Sí, yo creo que cuando lo aprueben no va a haber más celulares, va a haber otra cosa. Sí, es el problema, mi lucha constante contra el ministerio, ¿no? Y ni hablar que ya me quejé de que esto es viejo, ¿no? Pero bueno, nosotros somos empleados del Ministerio de Educación y tenemos que seguir los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación, pese a que yo pienso que son cosas arcaicas, ¿no? Y dentro de todo, bueno, creo que el Ministerio de Educación de la ciudad es el más moderno del país. No me quiero imaginar si caigo en otro ministerio. Bien. La sobrecarga de métodos puede existir, es decir, métodos con el mismo nombre. Puede existir, pero tiene que haber una diferencia en los parámetros de entrada. Este recibe un parámetro entero que lo voy a llamar kilómetros. ¿Sí? Kilómetros, así lo voy a llamar. Y ahí funciona. Cuidado que no todos los lenguajes soportan sobrecarga de método. Java sí. Si la firma de parámetros es igual, ya no. Cuando el usuario llame a este método, ¿sí?, la velocidad ya no va a estar aumentada por este valor hardcodeado, ¿sí?, de 10. ¿Sí? Sino que va a ser lo que el usuario decida. El usuario me pasa un valor. Verónica, la verdad que no sé, no son decisiones que yo pueda tomar. Las explicaciones hasta ahora es que le están dando prioridad a otras cosas. Le dieron prioridad al trayecto de base de datos, es verdad. Le han dado prioridad a programación de videojuegos, es verdad, ¿sí? Y le han dado prioridad a hacer una homologación del trayecto en forma semipresencial, es verdad, ¿sí? Pero no han visto Android, a pesar de todo lo que hemos insistido, como algo prioritario, ¿sí? Es como que, bueno, sí va a ser en el 2020, pero la verdad que con la pandemia da fiaca.
hacerlo, ¿no? Y no sé, en el 2021 la verdad que tampoco parece buen año para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no hablamos en el 2025, 2026, más tranquilo, cuando todo esto pase? Sí, la verdad que es una onda así, ¿sí? Esa es la verdad. Puede ser que lo abran, ¿sí? Al curso de Unity. La verdad que ni yo no lo doy, no lo daría un profe especializado en eso, ¿sí? Pero yo veo más mercado laboral, uno, por el lado de Java en forma administrativa, en backend, y luego la programación mobile. Cada día usamos más teléfonos, ¿sí? Ahí veo el fuerte, ¿sí? Y también por algo que les dije, o sea, Unity, hay un mercado laboral, pero nos lleva a algo que es inestable, ¿sí? O en todo caso, en realidad, no quiero decir que es mejor y que es peor, pero yo creo que Android, así como se hizo Unity, habría que hacer algo para enseñar mobile, ¿sí? Bien, entonces, acá, el usuario tiene la posibilidad de este método y de este método, ¿sí? De este método y de este método, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Sí? El usuario decide un método o otro método. Voy a ir al auto 1. ¿Sí? Yo digo auto 1 punto acelerar y puedo decir uno o el otro. El IDE me ayuda. Y puedo decir, por ejemplo, acelerar 13. ¿Sí? Con esto estoy incrementando la velocidad del auto 1 en 13 kilómetros más, o sea, a 33 kilómetros por hora. Este valor ingresa como para acá. Esta variable kilómetros es un parámetro que va a tener scope, o sea, va a tener alcance y vida adentro de este método. Una vez terminado este método, esta variable acá no existe más, ¿sí? Y va a llevar a 33 kilómetros por hora, ¿sí? Ahora, observen que yo puse la variable kilómetros, ¿sí? Bien, por supuesto, Rosario. El auto 1, en este punto, ¿ves que está en 20 kilómetros? ¿Sí? Lo habíamos acelerado y frenado. Cuando yo digo acelerar 13, 20 más 13, 33, ¿correcto? Bien. Este 13 ingresa como parámetro y se produce el incremento, ¿sí? ¿Es claro? ¿Lo entienden todos? No me hagan esto. Yo puse kilómetros. No pongan K. No es por nada especial la K ni por ninguna connotación política. No pongan una sola letra, ¿sí? No sé si KM es lo suficientemente claro. En todo caso, KMS. Pero nunca el nombre del parámetro de una sola letra, porque no explica. Cuando yo veo que me hacen esto, y a veces me lo hacen ingenieros, en entrevistas laborales me lo hacen, ¿sí? Ahí ya me cae la ficha de que esta persona hace 20 años que no está en un proyecto. Sí, tal cual. Primero, el concepto es que en programación orientada a objetos, la palabra tiene mucho valor. Entonces vamos a escribir la palabra, no una letra que lo represente. Aparte, va a pasar un tiempo y no se van a acordar que era la K.
sobre todo cuando una clase tiene varios parámetros, ¿sí? Un método, perdón, tiene varios parámetros, van a estar IKER acá, RSTV. Y lo primero que se dice, bueno, anda a la documentación. No nos acordamos. Y eso sería la peor situación, si es que hay documentación en primer lugar. ¿De acuerdo? Un código de valor agregado es un código autodocumentado. Acá debe decir kilómetros. Deja bien en claro que queremos una cantidad de kilómetros. ¿Sí? Deja bien en claro que queremos una cantidad de kilómetros. ¿Sí? Aparte, cuando uno tiene dudas si está bien hecho, uno no necesita ni ir a buscar a Google ni ir a buscar en una documentación. Ven que el IDE me lo dice bien en claro. Kilómetros. Kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si acá dijera una sola letra, no ayuda en mucho, pero de esta forma está bien documentado. Por esa razón, no vamos a ahorrar. ¿Sí? Si ustedes me entregan un proyecto que hay una sola letra, a mí me cuesta entenderlo. ¿Sí? Y es una obligación del programador tratar de explicar qué es el proyecto. No tengo que yo esforzarme en entenderlo. Tiene que ser lo más claro posible. ¿Sí? No lo corrijo. Simplemente, igual si está mal indentado, no lo voy a corregir. ¿Sí? Tiene que estar bien indentado, tiene que ayudar a entenderlo, ayudar a usar sus clases. ¿Sí? Si no, paso por ahí 1 o 2 días tratando de entender qué es lo que se quiso hacer. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Voy a crear una siguiente sobrecarga. Int R. Este método también me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque la firma de parámetros de un entero ya existe. Si bien el nombre es distinto, el nombre del parámetro es distinto, pero lo que importa es el tipo de datos. Yo sí podría acelerar, por ejemplo, int, ¿sí? R, no importa que es R ahora, string x, no importa que es x. ¿Sí? Porque esto funciona, esto tiene una firma de parámetros distintos. Sí, pero esto ya existe, lo mismo que vacío. Hay que entender cómo la máquina virtual de Java procesa esto. En la máquina virtual de Java, cuando se compila, no existe la sobrecarga de métodos. El método acelerar va a quedar tal cual. Este método, como en la máquina virtual internamente a nivel bytecode no existe la sobrecarga, se va a renombrar a acelerar entero. Eso es lo que ocurre. Entonces de esa forma zafa, o sea, la sobrecarga de métodos es una fantasía de lenguaje o también lo que llamamos azúcar sintáctico. Y este método, si bien la letra es distinto, se va a llamar acelerar int. Pero acelerar int ya existe. Llegado el caso, acelerar int. De esa forma, este método se va a renombrar a acelerar int y zafa. Y este método,
se va a renombrar a acelerar int string, ¿sí? Y zafa, ¿de acuerdo? Zafó. Eso es lo que ocurre internamente. Entonces la firma de parámetros no puede repetirse. Tampoco vale cambiar la firma de parámetros de salida. Por ejemplo, yo tengo este método, void acelerar, ¿sí? Que ya existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acá. Bueno, pero este devuelve un void. Y este quiero que devuelva un entero. No, no se puede. ¿De acuerdo? La firma de parámetros debe cambiar en cuanto a entrada, no en cuanto a salida. La salida puede ser cualquiera, ¿sí? Lo anoto como un error. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Es claro? ¿Sí? Bien. Para terminar casi como último tema de hoy, ¿sí? El miércoles seguimos con esto, vienen los métodos constructores. ¿Sí? Los constructores son métodos. Métodos que sirven para inicializar un objeto. Cuando una clase no tiene constructor, porque hasta ahora, ¿sí? La clase auto no tiene constructor, pero yo acá llamé a un constructor, que es el constructor vacío. Cuando una clase no tiene constructor, Java, en tiempo de compilación, o sea, al compilar, agrega un constructor vacío. Pero si yo creo un constructor, Java no va a agregar un constructor vacío, ¿sí? O sea, voy a crear un constructor auto, ¿sí? Auto. El método constructor tiene el mismo nombre que la clase. No tiene devolución de parámetros, no colocamos void. Es el único método que empieza con mayúscula. Se ejecuta al construir un objeto. Cuando decimos new auto, se ejecuta el constructor. Y yo lo voy a usar para inicializar un objeto, ¿sí? En Java, los constructores son objetos de la clase, ¿sí? java.lang.reflect.constructor, ¿sí? Y ya que estamos, ¿sí? Los parámetros de entrada en Java son, ¿sí? objetos de la clase, ¿sí? java.lang.parameters, ¿sí? Java, a la hora de compilar, me creo un objeto de la clase class, ¿sí? 4 objetos de la clase field, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 objetos de la clase method, un objeto de la clase parameter, acá no, un objeto de la clase constructor, acá tengo 1,
2, 3, 4, 5. 5 objetos de la clase parameter. ¿Sí? Java va a hacer ese laburo. En algún momento, en tiempo de ejecución, vamos a querer investigar un objeto y vamos a buscar esos elementos por los cuales está compuesto, ¿sí?, la clase de un objeto. Este constructor yo lo quiero hacer paramétrico. Quiero que ingrese la marca, el modelo, el color. ¿Sí? Quiero que sea paramétrico. Marca igual marca, modelo igual modelo, color igual color. Me ingresa la marca, el modelo y el color. La velocidad de 0 y si quieren velocidad van a acelerar o frenar. Ahí están todos los controles de seguridad de velocidad. Pero acá se me genera, ven que está en amarillo, una referencia ambigua. ¿Por qué digo referencia ambigua? Cuando yo digo marca, no sé si es el parámetro, sí, el parámetro o el atributo. Yo quiero que este parámetro quede asignado en el atributo. Correcto, Rosario, this. ¿Sí? ¿Cuál sería la peor solución? La peor solución sería hacer esto, que lo veo mucho. Bueno, hagamos así. De esa manera queda bien diferenciado, ¿sí?, el atributo del parámetro. Muy bien diferenciado. Pero yo les dije que esto no. ¿Sí? Porque después, cuando yo quiero usar este método, no sé qué es M, qué es mo, qué es C. ¿Sí? ¿Cuál es la solución que ocurre en .NET? En .NET, que se puede hacer en Java, pero no es lo recomendado. En .NET al parámetro le ponen una P y un guión bajo. ¿Sí? He visto que hacen esto. ¿Funciona? Funciona. Dentro de todo se lee que es la marca, el modelo y el color. Pero no es lo recomendado para este lenguaje. ¿Sí? En líneas generales vamos a usar, como dice Rosario, el this. El this también se puede usar en C#.net. Con el this yo estoy diciendo de este objeto el atributo marca va a ser igual al parámetro marca. O sea, con el this diferencio el atributo del parámetro. Observen que el atributo queda en verde, el parámetro en negro. ¿Sí? Se produce la diferencia. También this.modelo igual modelo, this.color igual color. ¿Sí? Bien. Ven que queda bien diferenciado. Y bueno, pero hay que escribir el this, el punto, hay que escribir más. Sí, hay que escribir más, pero en realidad no lo vamos a escribir. Sí, lo que va a ocurrir, en este lo escribí porque es el primer caso, lo que va a ocurrir en otras clases que hagamos es que el IDE, sea Eclipse, sea NetBeans, IntelliJ, el que fuera, va a generar el constructor y otros métodos estándar. O sea, esto lo va a escribir el IDE automáticamente, no nosotros. Y lo va a escribir bien. Entonces no me importa si es un poco más o un poco menos. Porque es el primero, lo hice así. ¿Es claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Vamos bien?
Sí, todo bien, buenísimo. Ahora, todo perfecto, bárbaro, pero ya no está tan perfecto acá. Hay un error. ¿Por qué el error? Faltan parámetros, muy bien. Yo dije que cuando no hay constructor, la clase agrega un constructor vacío. Y yo estaba acá usando el constructor vacío. ¿Sí? Al agregar un constructor, Java al compilar no me agrega un constructor vacío y esto empieza a dar error. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, cuando hacemos cambios en las firmas de parámetros. Muchísimo cuidado. Ustedes piensen que yo pertenezco al grupo del backend, yo tengo esto. Pero si yo toco algún parámetro, hago que se caiga todas las aplicaciones del frontend. Y eso en principio no puede ocurrir, porque voy a tener 25 programadores golpeándome la puerta. Y son 25 y están enojados. ¿De acuerdo? Porque les hice caer, ¿sí?, sus aplicaciones. Y en eso tienen razón. Si bien yo dije esto no y me respondieron mal, pero en esto tienen razón. ¿De acuerdo? No debo cambiar la firma de parámetros de ningún método. No puedo, por ejemplo, no puedo acá decir ahora boolean x. ¿Sí? No puedo hacerlo porque les voy a llevar un error. Acá también, ¿ven? Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, para evitar el problema, les voy a crear un constructor vacío. Como Java al compilar ya no lo agrega, lo agrego yo, ¿sí? Y ahí se fueron los errores. Bien. Auto 3. Igual new auto. Bien. Bueno, y yo pido ayuda y ven que me dice, si querés usar este constructor, marca modelo color. Bueno, marca Citroën modelo C4 color rojo. Esto está bueno porque en una sola línea yo creé un objeto auto y le puse estado. Miren acá, usé una línea para crear el objeto y luego 3 líneas para ponerle estado. Y si son 20 atributos necesito 20 líneas. Entonces es mucho más cómodo. ¿Sí? ¿Se entiende el uso del constructor? Le pongo estado más rápido. Pero puede ser que yo ahora no pueda, pero quiera borrar este método. ¿Por qué lo quiero borrar? Porque lo considero inseguro. Me permite, ¿sí?, que alguien cree un auto sin estado, es decir, sin valor en sus atributos, porque alguien puede hacer esto. Auto 4, auto 4, sí, alguien lo deja así. Esto
es un auto sin estado. El programador no le puso estado. Y yo quiero evitar eso. Yo quiero exigir que todos los coches tengan estado. Pero no lo puedo borrar porque se me caen 17 aplicaciones. Y voy a tener 25 programadores en la puerta. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar una annotation. Las annotations aparecieron en Java 5. Con esta anotación de precado, yo estoy diciendo que este método es obsoleto y que en un tiempo puede ser que lo borre. ¿Sí? Entonces, ven que acá aparece tachado. No es que el código está tachado, el IDE lo muestra tachado. Si yo desde el file system browseo el código, no lo voy a ver tachado. ¿Sí? NetBeans Pro, no lo tengo acá, lo tengo en documentos, Java objetos, clase 3. ¿Sí? Voy a borrar estas dos carpetas. Entro al código. ¿Sí? Quería mostrar que lo abro con un editor y no está tachado. ¿Sí? Voy a ver acá, New Auto. No está tachado, es el IDE el que lo tacha. Cuando el IDE me muestra tachado un método, sea un constructor, un método común, me está diciendo que está deprecado. Y cuidado, vos estás usando algo, si ven que acá me lo dice, vos estás usando algo que en una siguiente versión del producto, ¿sí? En una siguiente versión del producto lo pueden borrar. Ahora, para terminar esta clase, yo necesito avisarle a la gente, al resto de los programadores, que este método está deprecado. ¿Y cómo les aviso? ¿Les escribo un mail? ¿Les pego un imán en la heladera? ¿Cómo les avisamos a los demás que este método está deprecado? ¿Qué se les ocurre? Sí, pero así, ¿no hay otra forma, Rosario? Ese comentario, ¿no hay otro mejor? Sí. ¿De acuerdo? Iría más por el Javadoc. El Javadoc es un autodocumentador. El Javadoc permite que gente que esté fuera del código lo pueda ver. Y es que esto, cuando yo lo borre, voy a tener algún problema. Javadoc. Y vamos a explicar. Este método fue deprecado por Carlos Ríos el 29 del 3 del 2021. ¿Sí? Por resultar inseguro. Bien. Usar en su reemplazo, ¿sí? Y vamos a decirles que usen este método. Explico cuál es la alternativa. ¿Por qué lo hago así? Porque yo necesito incluso que esto salga afuera, que lo vea el jefe de proyecto, la gerencia, que yo este día deprequé. ¿Sí? Entonces, en 2 años, ¿sí? Yo hoy doy el aviso. En 2 años lo borro. ¿De acuerdo? En 2 años lo borro. Y si eran 25 programadores, lo más probable es que 2 o 3 todavía no actualizaron. Pero yo lo documenté. ¿Sí? Los jefes de proyectos que están por fuera del código
pudieron ver que yo deprequé esto en esta fecha. ¿Sí? El 1 de abril del 2023 ya está, es tarde, tuvieron 2 años. Se van a venir a quejar, pero yo ya lo documenté, les di 2 años. ¿Sí? Bueno, te lo dejo 15 días más, pero después lo borro. ¿Se entiende? Uno tiene una herramienta para negociar la migración. ¿Es claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, Facundo. Lo que ocurre es que usar el reemplazo implica acá, ¿sí? Acá y acá, poner los parámetros. Y vos pensás que hay 2 grupos de programación. Yo hago esto y ahora le tengo que pedir al otro grupo que coloque acá. No siempre tengo acceso al otro lugar. Es otro grupo quien debe colocarlo. Y puede ser que no los quiera colocar ni esta semana ni el mes que viene. Entonces yo depreco y les doy 2 años. Y pensá que no siempre son 2 lugares, pueden ser 300 lugares. ¿Se entiende, Facundo? No se vuelve fácil en un sistema grande. Claro, suelen ser varios grupos y suele ser que se usó en un montón de lugares y que no es fácil de cambiar. ¿Sí? Por esa razón. ¿Está bien? ¿Es claro? Pero no es, no, ya nos vamos, Verónica. Pero no es rápida la sincronización. Porque de nuevo, esto puede estar escrito en 300 lugares. Y no me lo van a cambiar en 300 lugares de golpe. Porque encima hay que probar, hay que ensayar. No es rápido el cambio, es muy lento. ¿Sí? Ese es el problema. ¿De acuerdo? Bueno, el miércoles vamos a continuar. Si quedan dudas, por ahora quedan para el miércoles. Ya termino la clase, ahora en un ratito estoy subiendo esto al repositorio de GitHub, ¿sí? Y nos vemos el miércoles, chicos. Espero que hayan aprendido mucho y que les guste la clase, y si no, mala suerte. Pero bueno, nos vemos el miércoles. Chao, gracias por participar.